Queridos hermanos, vamos a dar estas primeras recomendaciones en virtud de que en el mes de noviembre, los jueves del mes de noviembre, iniciamos una serie de encuentros o cursos, como tú le quieras decir, que se titula Ángeles y Demonios, mito o realidad. Este primer encuentro que tenemos siempre son sobre generalidades que tienen que ver con el curso. Lo primero que quiero responderte es a la pregunta que supondría ¿por qué este tema? ¿Por qué decidimos este tema? Y en parte tiene que ver con una serie de cosas. Una de ellas, muy importante, es que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dio una serie de catequesis sobre los ángeles. Y en una de esas catequesis, comenzaba la catequesis diciendo lo siguiente. Decía, hoy, igual que en tiempos pasados, se discute con mayor o menor sabiduría acerca de estos seres espirituales. Con mayor o menor sabiduría, ¿verdad? A veces diríamos con sabiduría, otras veces no. Pero esto tiene una consecuencia que tanto se toma en una dirección como en otra es mala. Es preciso reconocer que a veces la confusión es grande. Lo que constata él es lo que constatamos también nosotros en nuestro tiempo. Sobre esta temática hay mucha confusión. La confusión es grande. Con el consiguiente riesgo, decía Juan Pablo II, de hacer pasar por fe de la Iglesia respecto a los ángeles cosas que no pertenecen a la fe. Es decir, se comienzan a atribuirle a los ángeles misiones o se comienzan a atribuirle a los ángeles determinadas acciones que en realidad no tienen que ver con la fe de la Iglesia, son frutos de otras realidades. Y en este sentido la confusión genera un mal en el creyente. Pero también puede generar en sentido contrario, ¿verdad? Es decir, dice, o de dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. Hacer pasar una cosa por lo que no es, o al haber tanta confusión, que algunas verdades que tienen que ver con los ángeles y que tienen que ver con la verdad revelada y por lo tanto que tienen que ver también con nosotros, no plantearlas y dejarlas de lado. De manera que ya el Papa Juan Pablo II, en estas catequesis, advertía sobre una realidad que era preocupante, pero fundamentalmente la centraba en la palabra confusión, que creo yo que ese es el elemento central. Desde aquel momento hasta acá la confusión permanece. El silencio sobre las realidades angélicas también, se habla poco de ellas, y va ganando terreno todo lo que justamente distorsiona lo que la Iglesia enseña sobre los ángeles, o por otro lado, omite, silencia cosas que tienen que ver con ellos. El segundo elemento que nos ha hecho tomar la decisión de hacer este curso, Ángeles y Demonios, mito o realidad, tiene que ver con una denuncia que ya hacía un escritor italiano ya fallecido, Giacomo Biffi, en donde decía que en realidad nuestro mundo contemporáneo ha caído en una serie de idolatrías que se tornan problemáticas. En este libro, que se llama La Bella, la Bestia y el Caballero, Biffi dice que hay muchos ídolos que tienen influencia sobre los creyentes. Y el primero que trata es la antropolatría. Dice Biffi, parece que el hombre se ha convertido en el único objeto de nuestros pensamientos, de nuestros intereses y de nuestra adoración. Y al desear captarlo en sí mismo, en su naturaleza autónoma y peculiar, alguien ha llegado incluso a proponer que también el creyente debe mirar al hombre como si Dios no existiera, prescindiendo de su creador y contando solo con la humanidad en cuanto tal, tomada en sí y separada de cualquier dependencia y de toda significación superior. Esto tiene fuertes connotaciones. Somos adoradores por constitución.
Pero privados por una ideología del verdadero Dios, necesariamente nos dirigimos hacia otro lado, en esa dimensión, en esa capacidad de adoración que tenemos, e inevitablemente esos impulsos de adoración nos ponen a adorar a las criaturas y al hombre como la primera de todas, la antropolatría, una realidad que está presente. Primer ídolo. Segundo ídolo, dice Biffi, la cronolatría. Dice Biffi que este ídolo lo describió muy bien Maritain, un filósofo francés, que la cronolatría es la adoración de la actualidad. Del mismo modo, se nos exhorta con frecuencia a rezar por los hombres de nuestro tiempo, dice Biffi, como si acaso alguien hubiera tenido la tentación de recordar en sus oraciones a los asirios o babilónicos, o de vivir en el mundo de hoy, contra el peligro de caer inadvertidamente en la época carolingia, o a comprometerse a ser modernos, que es un poco como si una vaca se empeñase en tener rabo. ¿Qué otra cosa podríamos ser? La cronolatría, dice Biffi. Y la tercera, la cosmolatría, que la presenta justamente como, dice, de todas las idolatrías que nos afligen, la adoración del mundo es sin duda la más clamorosa. Adoración del mundo. Silenciamiento de una serie de expresiones o de realidades espirituales que estaban muy fuertes en la espiritualidad de la Iglesia, pero ahora comienzan a ocultarse, a silenciarse, como la huida del mundo, el renunciar al mundo, el desprecio de las cosas mundanas, todas esas realidades. 3 realidades. Bueno, la temática elegida de alguna manera hace que salgamos de la estrechez del hombre, de las cosas en las que el hombre vive inmerso, porque el inmanentismo nos tira continuamente sobre las cosas del mundo y de la tierra, y abre el horizonte, ¿verdad? Los ángeles, el mundo ese espiritual, el mundo invisible, Dios como creador de ambas cosas, nos hacen justamente ir un poco más allá. ¿Cuáles son las fuentes que vamos a usar en este curso? Las fuentes son, por un lado, la Biblia, qué importante conseguir una Biblia si no tenés, conseguirte una Biblia. No vamos a hacer demasiado hincapié en lo que puedas conseguir, pero es cierto que hay Biblias que en realidad por sus traducciones, como están ordenadas a una realidad más pastoral, no cuidan demasiado las traducciones y por lo tanto para el estudio son un poco complicadas, pero más vale tener algo, tener una Biblia por la que tú puedas seguir las citas, seguir determinados textos, para que veas en dónde está el fundamento. El fundamento está allí, en la misma revelación de Dios. Dios nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura la existencia de estos seres espirituales que se llaman ángeles. Bueno, ¿qué cosas podemos decir de ellos? La segunda fuente que vamos a utilizar para esto tiene que ver con un libro que trata sobre qué pensaban y qué enseñaban los padres de la Iglesia sobre los ángeles. Volvemos por el mismo derrotero del anterior curso que hicimos, ¿verdad? Vuelve Cristo, en donde vimos a Newman que seguía a los padres de la Iglesia. Aquí vamos a seguir a un autor francés, Jean Danielou, un jesuita, que él tiene este librito que se llama La misión de los ángeles según los padres de la Iglesia. La misión de los ángeles según los padres de la Iglesia, que nos hace recorrer la doctrina de los padres de la Iglesia con lo que ya hemos visto de lo importante que supone. En tercer lugar, vamos a seguir sobre todo en la parte de la naturaleza, no tanto la misión seguimos a Danielou, la naturaleza más bien a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica le dedicó una serie de capítulos muy importantes sobre esta realidad. Y también utilizaremos las catequesis de Juan Pablo II sobre los ángeles, que son 6 catequesis que da sobre los ángeles y también sobre los demonios. ¿Por qué hacemos este recorrido? Porque si logramos tener bases sólidas, ¿verdad? Bases sólidas, entonces podremos distinguir y reconocer los peligros. A veces nos falta la base sólida, que de alguna manera cuando algo llega a nosotros podamos decir esto no puede ser, porque yo sobre esta temática escuché tal y tal cosa, y esto no se acomoda demasiado a lo que yo escuché. Es decir, por eso vamos a la raíz, a las bases sólidas. Vamos a ellas, ¿por qué? Porque muchas veces todas estas temáticas sobre los ángeles se mueven mucho en revelaciones privadas. Pero si no tenemos las bases sólidas, por las revelaciones privadas terminamos yendo a historias falsas.
Y eso es justamente lo que queremos evitar, tratando de dar este sustento de las bases sólidas. ¿Cómo va a ser, cómo va a estar encarado las reuniones, los encuentros que tenemos? Bueno, en el primero de ellos, que es el primer jueves del mes de noviembre, recuerden que es a las 20 horas, cambiamos el horario a partir de que muchas personas, al haberlo puesto el anterior a las 18 horas, nos decían que no podían hacerlo. Es la creación del mundo invisible, ¿verdad? Los seres espirituales, los ángeles. Primera temática, la creación de ese mundo invisible y los seres espirituales. ¿Qué se puede decir sobre ello? Después tendremos dos sobre la misión de los ángeles. Recordad que van a ser 4 encuentros. Y tendremos una sobre los ángeles caídos, es decir, sobre los demonios. De manera que tenemos 4. Tengo yo todavía algunas dudas en dónde ubicar la de los ángeles caídos, sí, ubicarla en el segundo encuentro y luego hablar de la misión de los ángeles en el tercero y en el cuarto, o si ubicarla en el cuarto y hablar sobre la misión de los ángeles en el segundo y en el tercero. Pero ese es un tema de ordenamiento que yo estoy tratando de definir porque es muy importante. ¿Por qué te exhorto a que hagas el curso a través de la plataforma Zoom, que es a través de la que lo vamos a hacer? Porque nosotros que hicimos un gran esfuerzo por levantar en YouTube los encuentros sobre Cristo Vuelve, que fueron 5, porque hubo 5 jueves en el mes de septiembre, cuando miramos las estadísticas vemos que muy poca gente que entra a ver esos encuentros los ve completos. Como que la gente le cuesta mucho ponerse frente a una realidad y escuchar y ver 50 minutos. Salvo que uno tenga mucha vocación por determinada cosa, esté muy interesado, esté tratando de seguir eso. Por eso te exhortamos, nos damos cuenta que esto tiene mayor efectividad, porque un grupo muy grande de ustedes se anotaron inicialmente cerca de 87, y un grupo de alrededor de 50 estuvieron haciendo el curso, y la mayor parte de ustedes con, diríamos, los encuentros completos, con todos los encuentros completos. De manera que te animamos a que si te interesa la temática, si te interesa y si de alguna manera vas viendo que no se trata de una suerte de, digamos, de tratar de profundizar sobre las cosas que curiosamente a veces estamos buscando sobre esta temática, sino si querés meterte en la base, en la raíz, en las cosas que la iglesia enseña sobre los ángeles, entonces te animamos a que lo hagas con nosotros. ¿Por qué? Por algo que ya te lo hemos dicho. Porque la Virgen le entrega a Santo Domingo de Guzmán el rosario. Si hay algo que identificaba y mucho a la orden de los predicadores, a la orden de Santo Domingo de Guzmán, era el estudio. De manera que, lo que te decíamos la vez pasada, es muy importante la ciencia, el estudio, ¿verdad? El conocimiento de la revelación de Dios, tratar de pedir al Espíritu Santo luz, como para poder acceder a ese conocimiento que Él nos ha querido comunicar. Pero por otro lado también es muy importante la piedad, la oración, la virtud de la religión, diría Santo Tomás, es decir, entrar en contacto con ese Dios a través de la oración, porque a través de la oración también Él nos enseña. Pero esa enseñanza que el Señor nos da, debemos también cotejarla con esa realidad que conocemos y que la Iglesia a lo largo de los siglos ha custodiado y nos ha comunicado, que es la enseñanza sobre los ángeles, para que nosotros podamos comprender dentro de la creación el lugar que los ángeles ocupan y cuál es la relación que se establece con nosotros y cómo nosotros, en la medida en que conocemos esto, nos relacionamos adecuadamente con ellos. Te animo a que lo hagas. Como lo he dicho ya varias veces, es gratuito, no hay que pagar nada. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Se necesita los jueves de 20 a 21 horas. No aseguramos que esto podamos hacer lo que hicimos con Cristo Vuelve, que es grabar, editar, es decir, una serie de cosas que llevaron mucho tiempo. Pero si te interesa, te esperamos. Te encomendamos especialmente a la Virgen María, ella que recibió del ángel el saludo aquel con el que comenzó la historia más maravillosa, esa historia de la salvación, el momento de la encarnación del Hijo de Dios. Ella que además es reina y señora de todo lo creado, es reina y señora de todos los ángeles, que ella nos ayude a poder con reverencia hablar de estas criaturas creadas por Dios, seres espirituales, para que podamos, al conocerlos también, poder vivir con mayor alegría esto que tiene que ver con la creación de Dios.
Que el Señor te bendiga, te cuide, te proteja, y yo en su nombre te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.